condición, el único valor del argumento que cumpla con esta condición. Mayor a menos pi, menor o igual a pi, ese era el que dábamos el argumento principal. Entonces tenemos, el número es menos raíz de 3 más pi, ¿bien? Es decir, menos raíz de 3 la parte real, esta es la parte real del número complejo, esta es la parte imaginaria de ese número complejo z. Si graficamos en el plano complejo, sobre el eje x negativo tenemos menos raíz de 3 sobre el eje imaginario, el eje real y eje imaginario. Bien, sobre el imaginario, 1. Sobre el eje real, menos raíz de 3. Tenemos el punto en el plano que me representa ese número complejo y el vector que, como interpretación geométrica, el vector que va desde el origen hasta el número complejo. Este sería el módulo, sería la longitud de este vector. Y este sería el argumento que cumple con esa condición, de ser el argumento principal. ¿Bien? En sentido positivo, cuando lo mido respecto del eje X positivo, antihorario, es positivo. ¿Bien? Acá no puedo tomar, si lo tomo negativo, podría tomar el argumento negativo, pero ese no cumpliría con la condición de ser el argumento principal. Para utilizar esa convención, entonces el ángulo, el argumento que se va a utilizar es este argumento que está acá. Bien, hay infinitos valores, tiene el argumento de este número complejo. Usamos la convención, adoptamos la convención de tomar el argumento principal, es decir, el único valor del argumento de ese número complejo que está dentro de ese rango de valor. Bien, entonces, para calcular bien, la longitud o el módulo, bien, era la raíz cuadrada de x, que es la parte real, y este sería el d, la parte imaginaria, y tenemos que el módulo es 2, y el argumento, si este ángulo lo obtengo por trigonometría, por este triángulo, sé que esto tiene una longitud de este cateto opuesto de 1, y la longitud del cateto adyacente es raíz de 3. Entonces, la tangente de alfa es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, y alfa es el arco tangente de cateto opuesto sobre cateto adyacente, donde el cateto opuesto es 1, y esto es el adyacente raíz de 3. ¿Bien? Con lo cual, tenemos que alfa es pi sobre 6. Bien. Ahora, este tita es este ángulo que es pi menos alfa, me da tita. Pi menos alfa, donde alfa es pi sobre 6. Entonces, el argumento principal, 5/6 de pi. Entonces, este número complejo z lo puedo expresar con el módulo y su argumento principal en forma polar. Está elevado al cubo, es decir, se estaría multiplicando el mismo número 3 veces. ¿Bien? Esto se suman, se multiplican los módulos y se suman los argumentos. Entonces quedaría este 2 al cubo, el módulo, y 3 veces 5/6 de pi, el argumento. Con lo cual esto queda 8, el resultado, 8 con 5 pi sobre 2, es decir, pi sobre 2, 1, 2 veces pi sobre 2, 3 veces 4 y 5,
Bien, ese es el número que tiene un módulo 8 y está sobre el eje imaginario positivo. Quiere decir que el argumento principal sería pi sobre 2. Este es otro argumento válido para ese número complejo que lo obtuve aplicando acá haciendo el cubo. ¿Bien? Si lo quiero expresar también a este argumento, en vez de expresarlo de esta manera, lo quiero expresar utilizando el resultado que tengo, lo quiero expresar con el argumento principal, sería pi sobre 2. ¿Bien? Este está bien, es válido. Si quiero lo dejo así, o bien si adopto la convención de expresarlo, o se pide que lo exprese utilizando la convención del argumento principal, entonces lo tendré que expresar de esta manera. ¿Bien? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando expresamos los números complejos, lo expresamos con el argumento principal. Bien, luego que hacemos la operación, lo dejamos como quedó. Bien. Es decir, cuando tenemos un producto, por ejemplo, de números complejos y cada uno expresado en forma polar, bien, cada uno de estos números, en que, por ejemplo, supongamos que estos números se dan en forma binómica, ¿bien? Y me pide que lo exprese en forma polar y haga las operaciones. Bueno, cuando pase a la forma polar, voy a adoptar la convención de que estos argumentos van a ser los argumentos principales. Bien. Luego, cuando haga la operación, bueno, quedará la suma de los argumentos. Bien, y esto no importa, lo podemos dejar como quedó, el resultado sin llevarlo al argumento principal. Quedará un R, que es el producto de esos módulos, y el argumento será la suma. Ahora, esto está expresado en forma polar. Puedo pasar inmediatamente a la forma exponencial, pues sé que este es el módulo, este es el argumento, la forma exponencial del número complejo es R, que es el módulo, E a la I, y θ, que es el argumento. Entonces, pasamos inmediatamente a la forma exponencial, y si quiero llevarlo a la forma binómica, voy a expresar esta exponencial utilizando la fórmula de Euler como coseno de pi sobre 2 más i seno de pi sobre 2 por este 8, que es el módulo. Esta sería la forma trigonométrica, y si hago distributiva, ¿bien? Si hago distributiva, llegaré a la forma binómica. Este coseno de pi sobre 2 es 0, el seno de pi sobre 2 es 1. Cuando haga distributiva, acá queda 0 más 8i, que es la forma binómica. El resultado 8i ya lo habíamos visto anteriormente. Sabíamos que acá el módulo era 8, tiene que el argumento es pi sobre 2, por lo tanto, el número complejo que se obtiene es 8i. Bien. ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿Alguna pregunta con respecto a ese ejercicio? No, profe. Se entendió, profe. Bueno. Cuando tengo así menos 16 a la 1/4, que sería una potencia fraccionaria, pero un caso particular de la potencia fraccionaria, que es cuando m vale 1, quiere decir que tengo una raíz o raíces cuartas. 1 sobre z elevado a la 1 sobre n, raíz enésima del número. ¿Bien? Este número, menos 16, se tiene que tomar como un número complejo, ¿bien? Si bien la parte imaginaria es 0, el número, si yo lo grafico, es el número real. ¿Bien? Lo tenemos que tomar como un número complejo, ¿eh? Aunque la parte real, la parte imaginaria sea 0, como es este número,
menos 16 más i por 0, tomamos como un número complejo y va a tener 4 valores. Raíces cuartas de menos 16. Este n me está indicando la cantidad de valores diferentes que va a tener, es decir, raíces cuartas de menos 16. ¿Qué hago primero? Calculo el módulo. Bueno, el módulo no hace falta mucho calcularlo porque si lo grafico, tengo ahí menos 16, la longitud de este vector que va del origen hacia el punto es 16. Y el ángulo, el argumento principal es pi. ¿Bien? Cuando lo dibujo ya tengo el módulo y ya sé cuál es el argumento. No hace falta calcular nada. Bien, esta era la forma de obtener las raíces. Es decir, tengo el número complejo, lo expreso en forma exponencial teniendo en cuenta que este tita que está acá es multiforme. ¿Bien? Y luego cuando eso se eleva a la 1/4, me queda r a la 1/4, bueno, vamos a poner acá abajo, r a la 1/4 e a la i, 1/4, bien, pasa acá el 1/4, 2k, y dividido 4, bien, 1/4 acá, bueno, paso multiplicando y queda tita dividido 4, y bueno, y acá voy a poder poner, simplificar, y va a quedar k pi sobre 2. ¿Bien? Es decir, esto que está acá. ¿Bien? Luego se sustituye por n por 4, que en realidad es 4n. ¿Bien? Llego a eso que está ahí. ¿Bien? ¿Tiene cuánto? N valores distintos. ¿Bien? Si es 4, 4 menos 1, 3 el último. Si empiezo con k igual a 0, 0, 1, 2 y 3. ¿Bien? Los 4 valores de k para obtener los 4 valores. ¿Bien? Si uno sigue acá, va a repetir los valores que ya obtuvo antes, así que no tiene sentido. Tampoco tomar el entero negativo, va a obtener valores que ya obtuvo, porque en principio este k, cuando yo hablo del argumento número complejo, bien, tengo que tiene infinitos valores posibles que son múltiplos enteros de 2pi. Si yo le sumo un múltiplo entero de 2pi a un argumento del número complejo, vuelvo a tener un argumento válido, donde k, 0, más 1, menos 1, más 2, menos 2. ¿Bien? Acá utilizo 0, 1, ¿bien? No uso menos 1, menos 2. ¿Bien? Si hago así, yo tengo todos los valores que puede tener esta expresión. ¿Bien? No tiene más que 4 valores. ¿Bien? Por más que use los negativos, bueno, si yo hago así empiezo con 0, uso los positivos, los enteros positivos, cuando haga K0, 1, 2 y 3, voy a tener valores distintos y luego, si hago K igual a 4, vuelvo a obtener un valor que obtuve antes. ¿Bien? Lo mismo con los valores negativos, así que sé que esto tiene solo 4 valores. Le doy los valores de K, de 0, 1 hasta 3, voy sustituyendo acá, este N era 4, ¿bien? Ese N era 4, ¿bien? Esto lo simplifico, como dije ahí, y queda raíz cuarta de 16 es 2, e a la i, pi sobre 4, más k pi sobre 2, le voy dando esos valores, con k igual a 0, tengo el primer valor, se anula todo esto, queda 2e a la i pi sobre 4, con k igual a 1, me queda acá un medio de pi, que se le suma pi sobre 4, entonces queda 2e a la i, 3/4 de pi, y así le voy dando los valores hasta este 3. ¿Bien? Luego tengo esos 4 valores, que son las 4 raíces de menos 16. Si quiero expresarlo en forma binómica,
Acá está en forma exponencial. Aplico la fórmula de Euler, ¿bien? Que a la I tita era coseno de tita más I seno de tita. Coseno de pi sobre 4 más I seno de pi sobre 4. Esto es raíz de 2 sobre 2. Este también, raíz de 2 sobre 2. Cuando hago distributiva, queda raíz de 2 más I por raíz de 2. Lo mismo hago con los otros valores. Y sé que los sucesivos valores, las raíces, están todas sobre, como todas tienen el mismo módulo, sobre una circunferencia de radio 2. ¿Bien? Y la diferencia angular es 2pi sobre n, entre las sucesivas raíces, donde n en este caso, como es raíces cuartas, es 4. Bien, queda pi sobre 2, la separación angular entre las raíces. Bien, esta es la primera, con k igual a 0, y k igual a 1 menos raíz de 2 más y raíz de 2, esa que está ahí, la diferencia angular, pi sobre 2. La que sigue, entre esta y la que sigue, también pi sobre 2, entre esta y la que sigue, que es la última, también pi sobre 2. Esas son las 4 raíces. ¿Bien? Entonces tengo menos 16 era elevado a un cuarto. Tengo los 4 valores, que son las 4 raíces. Bien. ¿Qué pasa si a cada valor le elevo a la cuarta? Me tiene que dar menos 16. Cada uno de estos, si lo elevo a la cuarta, me tiene que dar menos 16. Puedo verificar que he calculado bien las raíces de esa manera. Bien, ¿se entiende cómo se obtienen las raíces de un número complejo? Yo tengo una consulta. Sí. O sea, ¿en qué caso se le suma el 2kpi? Cuando tenemos que buscar las raíces, o sea, cuando tenemos exponentes fraccionarios. Porque, por ejemplo, Cuando es exponente fraccionario, sí, en la potencia entera hay un solo valor. claro, o sea, solamente se le agrega el 2K, se le suma el 2kpi cuando pasa eso, ok. Cuando es, a ver. Cuando tengo potencia fraccionaria, bien z, por ejemplo, a la m sobre n, bien, Sí, esto me está dando la cantidad de valores, lo que está acá en el denominador, la cantidad de valores diferentes que tiene esta expresión. ¿Bien? sí, Ahora, si este es 1, me queda potencia entera. Y eso tiene un solo valor. Si yo tengo así, por ejemplo, un número complejo, por ejemplo, menos 1 a la 3 media. ¿Cuántos valores tiene eso? 2. 2 valores. Sí. ¿Bien? Si es así, potencia entera tiene uno solo. Bien, lo que hice acá es, cuando tengo esta potencia fraccionaria, es tener en cuenta que este argumento es multiforme. Pero llego a la conclusión de que si tengo m sobre n,
voy a tener n valores distintos. Si n vale 1, va a haber un solo valor. Bien, yo no sé cuántos valores va a tener. Por eso considero el número complejo teniendo en cuenta que el argumento es multiforme. Y luego llego a la conclusión de que si se trata de una potencia entera, que es un caso particular de esta potencia fraccionaria, en ese caso voy a tener un solo valor. Bien, cuando acá hice el análisis, cuando lo hago para la potencia fraccionaria, veo que acá tengo este cociente multiplicado por este entero y este entero. Esto no tiene por qué dar un entero, ¿bien? Pero si este es 1, este n es 1, 2 por m por k por pi, este es entero y este entero, ¿bien? Como dice acá, m y n enteros positivos. Entonces este producto da entero. Quiere decir que acá tengo un múltiplo entero de 2pi. Y 2pi es el periodo fundamental del seno y del coseno, por lo tanto, se van a volver a repetir. Por eso acá, cuando yo analizo, veo que tiene n valores distintos. Bien, cuando intento darle el valor que sigue, bien, 0, 1 hasta n menos 1. Cuando le doy el valor que sigue, n, ahora sí me queda un múltiplo entero. ¿Bien? Esto con esto simplifica y queda un múltiplo entero 2pi. Quiere decir que voy a volver a obtener un valor que ya obtuve antes, que ya obtuve para k igual a 0. ¿Bien? Pero si es potencia entera, esto es 1. En ese caso ya directamente esto ya me está dando que esto es un múltiplo entero de 2pi. Entonces ya sé que esto va a tener un solo valor. Porque coseno de m tita es igual a coseno de m tita si a este argumento le sumo un múltiplo entero de 2pi. Si le sumo 2pi, voy a tener el mismo valor. Si le sumo 4pi, voy a tener el mismo valor que este coseno. Entonces, hay un solo valor acá. Si tengo z elevado a la 1/4, hay 4 valores. Si tengo z elevada a los 4, hay un solo valor. Acá hay 4. ¿Bien? Si tengo a la 5 tercios, tengo 3 valores diferentes. ¿Bien? Esto lo puedo hacer como, si quiero lo hago así, a la 1/3 y luego le elevo a la quinta. ¿Bien? Z a la 5 tercios, puedo hacerlo z a la 1/3, saco las 3 raíces y a cada una de las raíces la elevo a la quinta. Y obtengo también los 3 valores. ¿Bien? O hago al revés, z a la quinta y luego elevo a la 1/3. Entonces voy a tener los 3 valores. ¿Bien? Sí, muchas gracias, entendí. Profe, Sí, lo que quise hacer es hacerlo en forma genérica todo y luego ir en los casos particulares. ¿Bien? le quería preguntar si estoy en lo correcto. Cuando tenemos, por Sí, ejemplo, el alguien caso quería ese de preguntar algo. z elevado a la 1/4, lo que estaríamos obteniendo, las 4 raíces imaginarias a las cuales usted se refiere, Sí, serían 4 números complejos, 4 raíces complejas con igual módulo, pero distinto ángulo de inclinación. En cambio, cuando tenemos el z elevado a un número entero, m, sí, estaríamos obteniendo la misma raíz imaginaria, pero o sea, con el mismo ángulo de inclinación. No importa si vamos obteniendo un valor k, 1, 2, 3, 5, 20.000, seguiríamos obteniendo el mismo número o la misma raíz imaginaria con sí. el mismo módulo y el mismo grado de inclinación. ¿A eso se refiere? No, no, es que puedes obtener así. A ver. Si tiene z a la m, ¿bien? Y utiliza esto que está acá. Lo que va a obtener es un módulo, ¿bien? Un argumento. ¿Bien? Y todo lo que obtenga después es
el mismo número, porque todo lo que obtenga va a tener el mismo módulo, pero va a tener un ángulo válido para el mismo número. Es decir, lo que va a obtener son infinitos valores para el argumento. Si le va dando los valores acá, ¿bien? Va a obtener otros argumentos distintos a este argumento, pero válidos para ese mismo número complejo. ¿Bien? Si es así la potencia y utiliza esto que está acá, ¿bien? Le va dando los valores acá, 0, 1, 2, lo que quiere, todo lo que... ¿Bien? Cuando k vale 0, obtiene esto. Cuando k vale 1, bien, va a obtener otro valor válido del argumento para el mismo número complejo. Va a quedar el número, por ejemplo, R con un ángulo θ1. Luego va a obtener R con θ2. Pero este θ2, por ejemplo, bien, va a ser otro argumento válido para este mismo número complejo. Entonces se está refiriendo al mismo número complejo expresando su argumento con valores distintos, pero sigue siendo válidos esos argumentos. Y ahí era donde Bien. nosotros adoptábamos la convención de usar el argumento principal, ¿o no? En el resultado pueden usar lo que quieran, pero lo que yo le aconsejo es que cuando toman el número que le van a sacar la raíz, este z acá, que le van a sacar la raíz o van a encontrar la potencia fraccionaria, este z sí utilicen el argumento principal. Luego cuando le elevan a la potencia, bueno, quedará otro argumento que no necesariamente va a ser el principal, pero es válido. Si quieren expresarlo, lo pueden expresar con el argumento principal. ¿Bien? Ahora, si ustedes no usan el argumento principal acá, en este número, no importa, también lo que van a obtener está bien. Si el argumento es un argumento válido, si en lugar de usar este, utilicé este, que también vale para ese mismo número complejo, no hay problema. ¿Bien? Va a dar valores correctos. ¿Bien? Nada más que ese número complejo z está expresado de otra manera con el argumento. El módulo va a ser el mismo. Y el argumento será otro valor, pero que va a ser válido. ¿Bien? ¿Sí? Quedó claro, profe. Gracias. Bien, lo que recomiendo es que antes, por ejemplo, a ver, empecemos veamos el ejercicio. Este número elevado al cubo. Este z, este sí lo voy a expresar con el argumento principal. ¿Bien? Y si no lo expreso con el argumento principal y uso otro argumento válido, me va a dar el resultado correcto, ¿bien? Aunque no me quede expresado con el mismo argumento, sino con otro argumento válido. Bien, el módulo va a dar lo mismo, pero el resultado con otro argumento. Lo que yo digo es, cuando voy a hacer este ejercicio, este número sí utilizo la convención. ¿Bien? Y luego cuando hago la operación, bueno, lo dejo como está. ¿Bien? Lo dejo así, si quieres. ¿Bien? 8 con argumento 5pi sobre 2, es decir, ese ángulo que está ahí dibujado, ¿bien? Que también, para ese mismo número, el argumento principal sería pi sobre 2. Acá lo hice. Bien, luego lo expresé con el argumento principal, pero si quiero lo dejo así, es una convención, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, profe, creo que no. Bien, por ejemplo, sí. ¿Alguien quiere preguntar algo? No, le decía que no, no. Bueno, por ejemplo, este ejercicio. ¿Cuántos valores tiene? 2. 2. ¿Por qué? Porque acá en el numerador tengo raíces cuadradas de este número. En el numerador hay 2 valores posibles. En el denominador hay un solo valor. Tiene una potencia entera.
En el numerador, raíces cuadradas de raíz de 3 más i. ¿Bien? Me da dos valores. Si hago, puedo hacerlo así, por separado. Calculo los dos valores del numerador y luego a cada número ese que obtuve lo divido por este número. ¿Bien? O bien lo puedo hacer acá, lo hice todo junto. Lo que se puede hacer acá es sacar las dos raíces. Bien, una vez que tengo las dos raíces, divido por este. Bien, hago la potencia en el denominador. 1 más i al cuadrado me da un número. Bien, saco los dos valores del numerador. Bien, cuando tengo los dos valores del numerador, cada uno los divido por el resultado que obtuve del denominador y tengo los dos valores correspondientes a esta expresión. Lo que hice acá es trabajarlo todo en uno solo. Bien, expreso este número, calculo el módulo y el argumento de raíz de 3 más i. Y el módulo de 1 más i. Y el argumento de 1 más i. Gráfico el primer número, que tengo elevado al 1 medio. Raíz de 3 más i. En lo gráfico veo que tiene un módulo 2 y un argumento principal pi sobre 6. El otro es 1 más i. Bien, por simetría sé que el argumento este es pi sobre 4. Pi sobre 4. Y la longitud de esta hipotenusa, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz cuadrada de 2. Luego, tengo este número y este número en forma exponencial. Yo sé que acá esto va a tener un solo valor y esto tiene dos valores. Entonces, acá expreso con el argumento, bien, teniendo en cuenta que es multiforme y que va a tener dos valores. Es decir, le voy a dar dos valores acá, porque si luego sigo, vuelvo a obtener valores que obtuve antes. ¿Bien? Son dos valores diferentes. Entonces tengo un ángulo de pi sobre 6 más 2kpi. ¿Bien? Este es el argumento, teniendo en cuenta que es multiforme. Este es el módulo, y eso está elevado al 1 medio. Es decir, le voy a obtener dos valores distintos, con k igual a 0 y con k igual a 1. Y en el denominador sé que esto va a tener un solo valor. Bien, entonces acá no le pongo el más 2kpi porque, aunque lo ponga, bien, me va a dar todos los valores que obtenga. Si bien van a dar argumentos diferentes, cada uno de esos argumentos es válido para ese mismo número complejo. Yo sé que esto me va a dar dos valores. Entonces acá sí pongo. Esto yo sé que por más que ponga el 2 más 2kpi, lo voy a obtener el mismo número complejo con el mismo módulo, pero con un argumento válido diferente cuando le vaya cambiando los valores acá. ¿Bien? No son números complejos distintos. Se trata del mismo número expresado con un argumento válido de otra forma. Entonces acá esto, 1 medio. Entonces queda 2 al 1 medio, es decir, raíz de 2, e a la i, 1 medio por i, bien, pi sobre 6, más el 2kpi, que acá hago distributiva, entonces queda pi sobre 12, este 2 con ese 1 medio queda 1, multiplicando el kpi. Bien, entonces esto es el módulo, este lo puedo poner en el numerador con acá negativo, ¿bien? Y le doy los dos valores de acá. Bueno, hago la operación acá, por ejemplo, me queda menos 5pi sobre 12, y le doy ahora los dos valores acá. Con k igual a 0, todo esto se anula y queda menos 5pi sobre 12 por i. Y luego aplico acá Euler. Bien, esto en forma exponencial, el primer valor. El segundo valor con k igual a 1 se le suma acá pi. A este menos 5pi sobre 12 le sumo pi.
Y luego esto lo expreso utilizando la fórmula de Euler y hago distributiva. Bien, acá, bueno, primero lo que hice fue expresar este coseno, bien, y este seno, y luego hice distributiva y llegó a este valor y a este otro valor. ¿Bien? Son dos valores que tiene esa expresión. ¿Bien? Esta forma de hacerlo hice todo junto. Bien, si quieren pueden hacer por separado. Sacan las dos raíces ahí, calculan este valor y a este valor lo dividen por lo que obtuvieron acá y al otro valor lo dividen por lo que obtuvieron acá en el denominador. ¿Bien? Lo importante es darse cuenta que esto tiene dos valores, esa expresión. ¿Bien? Porque este denominador de una potencia entera tiene un único valor y el numerador tiene dos valores porque son las raíces cuadradas de ese número. Cuando tengo una ecuación de segundo grado, bien, pero ahora estos coeficientes que antes eran, cuando teníamos en los reales, este A, este B y ese C eran reales, constantes reales. Ahora A, B y C son constantes complejas. A distinto de 0 para que sea una ecuación de segundo grado. Y si no, no me queda la ecuación de segundo grado. Acá teníamos tres casos en reales. Estos coeficientes eran reales. Teníamos los tres casos. Que las raíces sean reales y diferentes. Otro caso, que la raíz esté repetida, es decir, una raíz repetida. Reales iguales, es decir, una raíz repetida. O complejas, pero si eran complejas, eran conjugadas. Acá, cuando tengo esta ecuación de segundo grado, donde Z es complejo, A, B y C son constantes complejas, también utilizo la misma fórmula para encontrar las raíces, pero ahora, si son complejas las raíces, no tienen por qué ser conjugadas. Antes eran conjugadas porque estos coeficientes eran reales. Si estos coeficientes son reales, cuando salen raíces complejas, no hay otra opción de que sean conjugadas, pero cuando son constantes complejas, los coeficientes, ahí no tiene por qué ser conjugada la raíz. ¿Bien? En el caso de reales, sí, porque estos son coeficientes reales. Cuando nosotros trabajamos con reales de la ecuación de segundo grado, en el caso de que salieran raíces complejas, iban a ser conjugadas. Por ejemplo, en este caso, tengo a z al cuadrado más b por z más c igual a 0. El coeficiente a es 1. B es i y c es menos 1. Aplico la fórmula, que es la misma para la ecuación de segundo grado en reales. Entonces era menos b menos i más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c. Este i al cuadrado es menos 1. En este menos con este menos queda más, queda 4 acá dentro de la raíz, queda raíz de 3. Menos i más menos raíz de 3 dividido 2. Es decir, menos 1/2 por i más menos raíz de 3 sobre 2. Las dos raíces, fíjense que no son conjugadas. Para que sean conjugadas tienen que tener la misma parte real y la parte imaginaria o lo opuesto. En este caso las partes imaginarias son iguales y las que son opuestas son las partes reales, no son conjugadas. ¿Bien? Cuando tienen la ecuación de segundo grado,
aplican la misma fórmula que la ecuación de segundo grado de reales. ¿Bien? ¿Bien? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien, después tenemos hay una desigualdad que se llama la desigualdad del triángulo. Cuando tengo este Z1 y este Z2, ¿bien? Cuando lo sumo a esos números complejos, ¿bien? Es decir, cada número complejo lo puedo considerar como un vector. Bien, este Z2, si lo traslado acá al origen, bien, Z2, y supongamos que tenemos el Z1 y el Z2. Cuando lo voy a sumar, Z1 más Z2, bien, aplico el método que se aplica en física, el método del triángulo o el método del paralelogramo. ¿Bien? Z1 más Z2 lo puedo hacer con el método del paralelogramo o con el método del triángulo, es decir, tengo el Z1 y acá en el extremo de Z1 coloco, desplazo el Z2, ¿bien? Y el vector que va del origen hasta el extremo de Z2 es Z1 más Z2. Es lo mismo, cualquiera de las dos formas, sumo los números complejos. Y tengo este que es Z1 más Z2, la longitud de este vector, que es la suma de Z1 más Z2, siempre es mayor a la longitud a la suma de la longitud de este vector más este otro vector. Este que es la suma, ¿bien? La longitud del vector suma siempre es menor o igual a la suma de las longitudes de los vectores de Z1 y Z2. ¿Bien? Esa es la desigualdad del triángulo, es decir, que dice que en un lado de un triángulo es siempre menor o igual que la suma de los otros dos. La longitud de este lado siempre es menor o igual que la suma de las longitudes de los otros dos lados. Se puede demostrar, que no lo vamos a hacer. Y ahora vemos lo que son regiones en el plano. Viene algo de un poco de topología, pero muy, muy breve. Esto ya se ve en análisis matemático 2, lo que es entorno reducido. Vamos a dar la definición de entorno, ¿bien? O disco abierto de un punto. Acá un entorno, como estamos en el plano, en el análisis 2 tenían R, en Rn. ¿Bien? Si R, si n era 1, estaban sobre la recta, bien, un entorno era un intervalo abierto, y si estaban en R2, bien, un entorno de un punto era un disco abierto, si estaban en R3 era una bola, bien, abierta. Acá, como estamos en el plano, va a ser disco abierto, un entorno. Un entorno de un punto Z0 es un disco abierto centrado en Z0 de radio R, es decir, sea Z0 un número complejo, R un número real positivo, un entorno de radio R centrado en Z0 es el conjunto de todos los Z que pertenece al complejo tal que la distancia a Z0 es menor que R, es decir, el módulo de Z menos Z0 es menor que R. Si tenemos esto, en que se tiene que cumplir que la distancia a Z0 es menor que un cierto R, este es el módulo de Z menos Z0, es decir, este Z es X más Y, y este Z0 es X0 más Y0. Acá hago la diferencia, agrupo las partes real por
un lado, es decir, x menos x0 tengo que restar las partes reales por un lado y la parte imaginaria por otro. Es decir, x menos x0 me queda la parte real, este y se suma con este y0, se resta, perdón, menos y0, y tengo que sacar el módulo. Acá dice el módulo. ¿Qué hay que hacer? La raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria, ¿bien? Sin la i. Cuando yo tengo un número complejo, z es un par ordenado de números reales. ¿Bien? Aunque esto se puede escribir en forma binómica así, este x la parte real y este y es la parte imaginaria. No es y por y la parte imaginaria. La parte imaginaria es y, son reales, tanto la parte real como la parte imaginaria. Entonces, cuando tengo que sacar el módulo es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. La parte imaginaria es y menos y0. Hago el cuadro a la parte real, le sumo el cuadro a la parte imaginaria, tomo la raíz cuadrada, ese es el módulo. Y eso tiene que ser menor que r. Si elevo al cuadrado, me queda esta desigualdad, que si uno toma el igual, si uno toma acá un igual, es una ecuación de un disco centrado, una circunferencia. Si tomo el igual, es una circunferencia. Ecuación de una circunferencia centrada en x0 y 0 y que tiene radio r, si tomo el igual. Pero esto dice menor, no está el igual, menor, quiere decir que es esta. Esta es con el igual, menor es ese disco. Es decir, un entorno es el conjunto de todos los z que pertenecen al complejo tal que su distancia al origen es menor que r. Bien, yo tengo un z acá. Perdón, al z0, al centro. La distancia entre este punto z y este z0 es menor que SR. ¿Bien? Otro Z acá, este cumple. Uno que está acá, la distancia de este Z al Z0 es mayor que R. ¿Bien? Entonces, la interpretación geométrica del entorno es de un disco, un entorno de el punto Z0, de radio R. Es un disco abierto centrado en Z0 de radio R. ¿Bien? La D es por disco, porque en el plano es un disco. Estamos con los complejos. Los complejos los representamos en el plano complejo. Bien, no es. Antes, en análisis matemático 2 teníamos topología NRN. ¿Bien? Dependía de este N. Bien, la interpretación. Un intervalo, si n igual a 1, un disco si n igual a 2, una bola si n igual a 3. Acá estamos en el plano y un entorno es un disco abierto centrado en el punto cero de radio R. Bien, ¿alguna pregunta? No, profe, se entendió.
Bueno, se cortó un instante, ¿verdad? Pero creo que lo último que dije acerca del entorno. Sí, profe, todo eso se Bien. escucha. Bien. Ahora voy a presentar de Profe, vuelta. Ahí pueden ver. Sí. Bien, entonces habíamos definido como un entorno de un punto Z0. Es un disco abierto centrado en Z0 de radio R. ¿Qué es un dominio? ¿A qué le llamamos dominio? Es un conjunto abierto y conexo. Bien, este es un conjunto abierto. Esto es una frontera. Está en línea de discón, es decir, estoy indicando que esos puntos no pertenecen al conjunto. Bien, si lo dibujo con una línea continua, estoy diciendo que sí pertenecen al conjunto. Bien, si lo hago así en línea de trazo, estoy indicando que esos puntos no pertenecen al conjunto. profe, Entonces, disculpe, en este ¿puede caso, repetir que se este trabó es el el conjunto audio? abierto. Este también es un conjunto abierto. Bien, todos estos puntos son puntos frontera. Profe, disculpe, ¿podría Profe. repetir lo que dijo? Porque se trabó un toque. Sí, ¿me escuchan? Ahí lo escuchamos. Hay momentos Dominio, ¿qué es un en dominio? ¿Ahora me escuchan bien? Sí, ahora sí, pero recién se entrecortaba un poco. Bueno. Decía que un dominio es un conjunto abierto y conexo. Y acá estos puntos son puntos frontera. ¿Bien? Que uno cuando lo dibuja así en línea de trazo, está indicando que no pertenecen al conjunto. Uno lo dibuja en línea continua, bien, está indicando que esos puntos pertenecen al conjunto. Y entonces tengo acá un ejemplo que no pertenecen al conjunto porque están bien indicados con línea de trazo. ¿Ven? No es línea continua, quiere decir que tanto este conjunto como este conjunto son conjuntos abiertos. ¿Bien? Un dominio es un conjunto abierto y conexo. ¿Qué significa conexo? Significa que voy a poder conectar cualquier par de puntos que tomen, es decir, todo par de puntos que pertenecen a ese conjunto, lo puedo conectar mediante una línea poligonal, bien, una línea quebrada, ¿sí? Compuesta por segmentos de recta, donde cada uno de estos segmentos, bien, está totalmente incluido en el conjunto. Bien, ¿se cortó ahí? No. Ahí se escuchó bien, profe. Bueno. Digo que es conexo si todo par de puntos del conjunto, todo par de puntos que yo tenga de ese conjunto los puedo unir por una línea poligonal de una cantidad finita de segmentos, todos esos segmentos totalmente incluidos en el conjunto. Es decir, por ejemplo, este punto y este punto los puedo unir mediante esta línea poligonal, ¿bien? Formada por esos tres segmentos. ¿Bien? Quiere decir que este es un dominio y este es un dominio. ¿Bien? Por ejemplo, si tengo un conjunto en el plano, un conjunto así, ¿bien? Donde tengo este conjunto de puntos y este conjunto de puntos, todo lo que está rayado es el mismo conjunto, ¿bien? Ese no es un dominio.
primero, bien, no es abierto. Bien, sería abierto si, por ejemplo, acá están los ejes, bien, ese sería abierto. Pero no es conexo. En todo par de puntos de ese conjunto no los puedo unir mediante una línea poligonal donde todos sus segmentos están totalmente incluidos en el conjunto. Bien, dos puntos acá, sí, este segmento está totalmente incluido. Pero este punto con un punto acá no, porque tendría que utilizar segmentos que no están totalmente incluidos en ese conjunto de puntos. Bien, acá sí. En todo par de puntos que tome, los voy a poder conectar, bien, mediante una línea poligonal de un número finito de segmentos. Bien, entonces, un dominio es un conjunto abierto y conexo. A eso le llamamos dominio. ¿Bien? También llamamos dominio el dominio de definición de una función, pero acá estamos hablando de dos cosas distintas. ¿Bien? Un dominio es un conjunto abierto y conexo. ¿Bien? No tiene nada que ver con el dominio de una función. ¿Bien? Cuando digo un dominio, estoy hablando de un conjunto abierto y conexo. Dice, describa geométricamente los siguientes conjuntos y diga cuáles de ellos constituyen un dominio. Real de z igual a 3 veces imaginario de z. ¿Cuál es la parte real de un número complejo? La parte real de z es x. La parte imaginaria es y. Entonces, real de z es x. Es igual a 3 por la parte imaginaria de z, que es y. Quiere decir que x igual a 3y, si despejo y, queda y igual a 1/3 de x. Esa sería la ecuación de una recta. En el conjunto de puntos correspondiente serían los puntos que pertenecen a esa recta. ¿Bien? Y este no es un conjunto abierto, ¿bien? Porque es un conjunto cerrado. ¿Bien? Todos estos puntos, ¿bien?, no forman un conjunto abierto. ¿Bien? Entonces esto no puede ser un dominio. Geométricamente son los puntos que pertenecen a esta curva, a esta recta, ¿bien?, que pasa por el origen. Esta sería la descripción geométrica de la recta que pasa por el origen, ¿bien?, y no es un dominio. Este otro conjunto que dice acá, el argumento de z mayor a menos pi y menor a pi. Bien, quiere decir que queda esto que está acá, coma, módulo de z igual a 2, es decir, se tiene que cumplir esto y esto a la vez, las dos a la vez. Cuando pongo la coma, significa y, significa esto y eso. ¿Bien? La primera parte, si lo analizo por separado, argumento, que significa el argumento de z sea mayor a menos pi y menor a pi. Pi, pero no llega hasta el igual. Y menos pi tampoco llega, es decir, queda excluido, toda esta parte no está incluida. Bien, el eje real negativo no está incluido en el conjunto. ¿Bien? Y módulo de z igual a 2 es una circunferencia de radio 2. Bien, habíamos visto que z menos z0 menor que r era un disco. Si yo tomo acá el igual, esto es la ecuación de una circunferencia centrada en z0 de radio r. ¿Esto qué era? Un disco abierto, ¿bien?, centrado en z0 de radio r.
Si tomo el igual, que era la circunferencia, puedo verlo acá, que es esto es la ecuación de una circunferencia centrada en Z0 de radio R. ¿Bien? Z es X más Y, menos Z0, vamos a llamarle X0 más Y0. En módulo igual a R. Entonces acá hago esta parte real, le resto la parte real, X menos X0, más Y menos Y factor común de Y menos Y0. Y eso hay que calcular el módulo y está igualado a R. El módulo significa que voy a hacer la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado igual a R. Si elevo al cuadrado, queda la ecuación de la circunferencia de radio R, que en este caso, este Z0, no está el Z0. Bien, este Z0 es 0. Significa que me queda esto, módulo de Z, igual a R. Es decir, esta que es la circunferencia centrada en el punto X0, Y0 de radio R, ahora se traslada acá al origen porque Z0 igual a 0, módulo de Z igual a R. Una circunferencia, ¿bien?, de radio R centrada en el origen. Y si esto se eleva al cuadrado, queda igual a R al cuadrado, queda X. Este es 0. Y este también es 0. Bien, este es el módulo de Z igual a R. Elevo al cuadrado y me queda la ecuación X cuadrado más Y cuadrado igual a R al cuadrado, la de la circunferencia centrada en el origen. Quiere decir que este es el radio. Módulo Z igual a 2 es una circunferencia centrada en el origen de radio 2. ¿Bien? Ahora, se tiene que cumplir esto y se tiene que cumplir esto. Esto primero, ¿qué significa? Todo el plano, pero exceptuando esta parte. Y lo otro, ¿qué significa? Toda la circunferencia. Pero se tiene que cumplir las dos condiciones a la vez. Quiere decir que son los puntos de la circunferencia, excepto este que está acá, que pertenece al eje real negativo. Esta es la interpretación geométrica de ese conjunto, ¿bien? Tampoco es un dominio, ¿bien? Este no es ni abierto ni cerrado. Son todos puntos frontera, pero este punto frontera no pertenece al conjunto. Bien, acá también son todos puntos frontera, pero un conjunto cerrado. Profe, si sería Sí. menor o igual y mayor o igual, ahí sí sería un dominio. Mayor igual o menor igual. En el argumento. Cuando está el igual, en el argumento. En el argumento no, está. Acá, si tuviera un igual ahí, por ejemplo, Claro, quiere decir que queda incluido este punto. Pero módulo de Z igual a 2, bueno, ahí quedaría incluido este punto, pero no es un dominio, ¿bien? No es un conjunto abierto. ¿Bien? Porque todos estos puntos son puntos frontera. Bien, si uno prueba la definición de los puntos, por ejemplo, las que vieron en el análisis 2, son prácticamente iguales, nada más que acá estamos en el plano complejo. ¿Bien? Ese punto no es un punto interior, bien, un conjunto
que es abierto, bien, todos los puntos que pertenecen al conjunto son puntos interiores, si es abierto. Bien, si es un conjunto abierto, todos sus puntos son puntos interiores. Todos los puntos que pertenecen al conjunto son puntos interiores. No hay ningún punto, bien, frontera. Este punto no cumple la condición de punto interior. Bien, tampoco de exterior, por lo tanto es punto frontera. Son todos puntos frontera eso. Bien, y pertenecen al conjunto. Bien, es un conjunto cerrado sería en ese caso. Si tomo el igual ahí, sería un conjunto cerrado, no es un dominio. Bien, para que sea dominio tiene que ser abierto y conexo. Bien, bien, ahí me acordé más. Este podría llegar a ser, pero hay que ver. Acá podría llegar a ser, pero hay que ver. Cuando yo desarrollo eso, me llega, es abierto, pero no es conexo. Porque todo par de puntos que tome acá, por ejemplo, ahí sí. Pero si tomo un punto de acá que pertenece al conjunto y otro punto acá que también pertenece al conjunto, bien, si los voy a unir, con un segmento, bien, ese segmento no va a estar totalmente incluido en el conjunto, porque va a pasar por algún punto que no pertenece al conjunto, por lo tanto, bien, no es conexo. Este es abierto. Bien, todo es abierto, pero no es conexo. Entonces no se cumple una de esas condiciones, tiene que ser abierto y conexo para que sea un dominio. Bien, un dominio abierto y conexo. Bien, por más que este es abierto, no es conexo. Bien, por ejemplo, la parte imaginaria de z al cuadrado mayor que 0. Z es x más y, lo elevo al cuadrado, desarrollo el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Profe, disculpe, antes que siga Tengo que tomar la avanzando. parte imaginaria. Todavía estoy desarrollando lo que está acá. Profe, Bueno, ahí puedo agrupar lo que sería la parte real. Sí, ¿me escucha, profe? ¿sí? Ah, disculpe. ¿Lo escucho? Antes que avance, en el caso ese del círculo de radio 2, Sí. ¿qué pasa No sé qué quería preguntar. si pondría el módulo Sí, sí. de z menor o igual que 2? ¿Sería dominio? Sí. Si pongo, a ver, módulo de z menor o igual que 2, Sí, así. ¿así? No, esto ya no, porque ya cerrado. Cuando está el igual, ya no. Bien, significa, eso sería. Cuando Ahí el sería igual que tengo ahí no la estaría frontera. abierto, digamos, ¿que no? No estaría abierto, pero sí sería conexo. Pero igual no sería Por más que dominio. excluya esto. No, si está el igual ahí, ya está, ya no. El igual incluye todos estos puntos. Bien, pero si está la otra condición, argumento de Z, así. Estas dos condiciones, dice usted. Sí, sí. Bueno, eso significa que son todos estos puntos de la circunferencia, excepto este, y todo el interior. Esto no es abierto, no es un conjunto abierto. Bien, porque todos estos puntos son puntos frontera, pero todos estos pertenecen al conjunto y este no. No es ni abierto ni cerrado. Bien, tiene que ser abierto primero. Bien. Sí, sí. Ah, Si bien, hubiese bien. así, si yo digo módulo Z menor que 2, menor solamente, bien, esta sola condición, ahí sí. Ahí Y sería argumento, conexa y abierta.
Y eso haría un dominio. Esto, sí, bien. esto sí es dominio. Sí, Eso sí. bien. Eso es Bueno. dominio. Perfecto, gracias. Bien. Acá desarrollé el cuadrado. Bien. Tengo por un lado la parte real, la parte imaginaria. Tengo que tomar la parte imaginaria. La parte imaginaria es imaginaria de todo esto mayor que 0. Esto es real. Entonces, esta es la parte imaginaria. Tengo que tomar la parte imaginaria, quiere decir que es 2 por x por y, tiene que ser mayor que 0. Quiere decir que el producto de x por y tiene que ser mayor que 0. Para que el producto sea mayor que 0, tanto este x como y tienen que tener el mismo signo. Si este es positivo, este también tiene que ser positivo. Esto es mayor que 0. Y ninguno puede ser 0. Ahora, si uno es positivo, el otro también tiene que ser positivo. Si uno es negativo, el otro también tiene que ser negativo para que el producto dé positivo. Bien, entonces, esto cumple y esta cumple, pero no es un dominio. Es abierto, pero no es conexo. Bien. Si me hubiese dado un conjunto, bien, así sí, es abierto y es conexo. Bien, es abierto porque estos puntos son los que forman la frontera, pero no pertenece al conjunto, por lo tanto es abierto. Bien, y todo par de puntos que yo tome de este conjunto lo voy a poder unir mediante una línea poligonal de un número finito de segmentos, todos los segmentos incluidos en el conjunto. ¿Bien? Entonces esto no es un dominio. ¿Bien? Porque un punto de cualquier par de puntos de esta parte del conjunto sí. Pero uno de acá, con uno de acá no lo puedo conectar mediante una línea poligonal sin tomar puntos que pertenezcan al conjunto. Es decir, que no van a estar totalmente incluidos los puntos de la poligonal en ese conjunto. Va a pasar por algún punto que no pertenece al conjunto. Por lo tanto, no cumpliría la definición. Si yo tengo este conjunto así, z más 1, lo que hago es sustituir esto por x más y, ¿bien? Y luego, este x es real. Esto es real. Entonces, la parte real es la suma de esto más esto. Esto que está con la unidad imaginaria y esto que está con la unidad imaginaria se suman y forman la parte imaginaria. Luego tengo que sacar el módulo, es decir, la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, tomo la raíz cuadrada de esa suma, eso es el módulo. Mayor a 3 menor que 4. Si elevo al cuadrado, me queda esto. ¿Qué dice acá? Este más lo puse como menos menos. ¿Para qué? Y para identificarlo con la ecuación de la circunferencia. Centrada en un punto x0 de 0. Bien. Si tomo, en donde acá sería menos 1 el x0 y el de 0 sería menos 1. Bien. Si tomo el igual con este 3 al cuadrado, sería una circunferencia de radio 3 centrada en ese punto x0 de 0, es decir, en este punto z0 que tiene el x0 menos 1, ¿bien? Y el y0 también es menos 1. Acá menos 1. Menos 1 y menos 1. El x0 y el y0 menos 1. Centrado ahí, si yo tomo el igual, y si tomo el igual con el 4, tengo otra circunferencia centrada en el mismo punto, pero de radio 4. Pero acá tengo menor
y acá tengo mayor. Mayor a 3 al cuadrado significa lo que está por afuera de esa circunferencia. Y menor a 4 lo que está en el interior de esa otra circunferencia. Si hago la intersección, el conjunto de puntos que cumple con las dos a la vez es ese conjunto que está ahí, ese anillo. Es el anillo. ¿Bien? Y este es un dominio. ¿Por qué? Porque todos estos puntos son los puntos fronteras. ¿Cuáles son los puntos fronteras? Todos esos y todos estos. Ninguno pertenece al conjunto. Bien, quiere decir que todos los puntos de este conjunto son puntos interiores. Un conjunto abierto cuando todos los puntos que pertenecen al conjunto son puntos interiores. Entonces es un conjunto abierto. ¿Es conexo? Sí. Porque cualquier par de puntos que yo tome, cualquier par de puntos los puedo conectar mediante poligonal, una línea poligonal es una línea quebrada formada por segmentos de recta donde esos segmentos están totalmente incluidos en ese conjunto. Bien, ese es un dominio. Es abierto y conexo. Bien, esta es la interpretación geométrica de ese conjunto. ¿Bien? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora vamos a ver funciones de una variable compleja. ¿Qué es una función de variable compleja? Supongamos que tenemos S, un conjunto que está incluido en el conjunto de los números complejos. S, subconjunto, o S está incluido en el conjunto de números complejos. Decimos que una función compleja o con valores complejos, es decir, los valores que va a tomar la función son números complejos. Y la variable también es compleja. Entonces, una función compleja de una variable compleja es una regla que a cada z, que cada valor que le doy a la variable, que pertenece a ese conjunto S, está incluido en el conjunto de los complejos, bien, el conjunto de los conjuntos del plano, y supongamos que tengo un subconjunto de puntos, como por ejemplo este, S. ¿Bien? Este es el plano complejo. S es un subconjunto del conjunto de los números complejos. Está incluido en el conjunto de los complejos. Entonces decimos que una función compleja de una variable compleja es una regla que a cada z que pertenece a este conjunto, ¿bien?, le hace corresponder otro punto que es también un número complejo. ¿Bien? Esa relación la puedo expresar de esta manera. ¿Bien? Z, la variable, F, la función, W o omega es el valor que toma la función para este punto Z. ¿Bien? Es el valor de F en Z. Y ese conjunto es lo que llamamos el dominio. Es el conjunto de todos los puntos para los cuales la función está definida. Es el dominio de definición de la función. Fíjense que acá dije, es una regla que a cada z le hace corresponder un número complejo. ¿Bien? No dije un único. ¿Bien? Cuando uno define función, como lo que vieron en análisis 1 y análisis 2, dice que a cada punto del dominio le hace corresponder un único valor. Acá digo, le hace corresponder un número complejo. ¿Ven? No aclaré
único. Bien, ya vamos a ver que en análisis 3 seguimos llamando función, a pesar que alguna vez o muchas veces hay relaciones que, de acuerdo a las definiciones de análisis 1 y 2, no serían funciones. Bien, ¿por qué? Por ejemplo, a un punto se podría hacer corresponder más de una imagen. Bien, y eso no sería una función de acuerdo a lo que se ha definido en análisis 1 y 2. Pero acá le seguimos llamando función. Si a un valor de z le hace corresponder más de un valor, le llamo función, pero le llamo función multiforme. ¿Bien? Y si a un valor de z le hace corresponder un único valor, le llamo uniforme, función uniforme. Bien, lo que sería una función multiforme no sería función, pero acá en análisis 3 le seguimos llamando función, aunque si tenemos en cuenta cómo se definieron en análisis 1 y 2, no debería ser una función. Le seguimos llamando función, pero función multiforme. ¿Bien? Entonces acá vamos a distinguir entre lo que es una función uniforme, que es el concepto que ya conocen, y la función multiforme es que es una regla que a cada z le puede hacer corresponder más de un valor, no un único valor. ¿Bien? Cuando tengo las funciones complejas, las denoto de esta manera. ¿Bien? F, dos puntos, dominio de la función es un subconjunto de los números complejos y los valores que toma la función son complejos, es decir, una función que va desde complejo a complejo. ¿Bien? Tengo la variable número complejo y los valores que toma la función también son números complejos. ¿Bien? Lo denotamos de esta manera, ¿bien? Donde el dominio tiene que ser un subconjunto del conjunto de los números complejos. ¿Bien? Puede ser todo el conjunto de los complejos o un subconjunto, como en este caso, si ese es el dominio, es un subconjunto del conjunto de los complejos. Significa que el dominio está incluido o es un subconjunto de los complejos. Y que F asigna a cada Z que pertenece al dominio un número que llamo F en Z, que también es complejo. Es decir, la imagen está también en plano complejo. Pero ¿qué pasa con las funciones complejas? La función compleja no se puede graficar. No puedo hacer un gráfico de una función compleja. ¿Por qué? Porque tengo que Z, bien, donde tengo el número complejo, lo tengo en el plano. Y si a este Z le hago corresponder, F le hace corresponder otro número complejo, este número complejo también está en el plano. Bien, quiere decir que para graficar la función necesitaría 4 dimensiones. 2 para esta variable independiente y 2 para la dependiente, con lo cual no podría graficarla. Entonces lo que se hace no es un gráfico, no se puede visualizar el gráfico, lo que se hace es un mapeo. Se toma, a ver acá está, dos planos. El plano de la variable independiente, que es Z, el plano Z. En acá tengo el conjunto S, que es el dominio de la función, y para cada uno de estos puntos, F le hace corresponder otro número complejo en otro plano que le voy a llamar omega o W. ¿Bien? A este Z, que pertenece a este conjunto, que es el dominio, supongamos que F le hace corresponder este omega. Bien, acá este Z es X más Y, o el par ordenado XY. Acá, este W lo voy a utilizar con U y B. U, parte real, B, parte imaginaria. B, parte imaginaria, U, parte real. Lo que se hace es se llama mapeo, no es una gráfica. Bien, necesitaremos 4 dimensiones para graficar. No se puede.
Entonces usamos dos planos, uno de la variable independiente y otro de la dependiente. Y en este punto decimos que le hace corresponder este punto, por ejemplo, la imagen de todos estos puntos que pertenecen al dominio a través de F, tiene como imagen todo este otro conjunto. ¿Bien? F de S es la imagen de todos estos puntos a través de la función. ¿Bien? Se llama mapeo. Que no se puede representar gráficamente una función de variable compleja donde tenemos que este z es la variable independiente, w la dependiente, z es x más y o el par ordenado xy, w es u más ib o el par ordenado v. Bien, necesitaríamos 4 ejes, no se puede. Lo que sí se hace, lo que se puede hacer es expresar la información acerca de cómo se comporta la función dibujando dos planos separados, lo de la variable z y w, ¿bien? Indicando la correspondencia que existe entre esos puntos. A este punto le hace corresponder este, a este supongamos le hace corresponder un punto por acá, y así. Es un mapeo. ¿Bien? Es un mapeo. Se dice que una función es un mapeo del conjunto S, que es el dominio, incluido en el plano Z, del plano Z al plano W. Este conjunto, que son la imagen, este S es un conjunto de puntos. F de S significa la imagen de todos estos puntos que forman este conjunto a través de F. ¿Bien? La imagen de todos estos puntos a través de F es este otro conjunto que le llamo F de S. ¿Bien? A ese conjunto F de S se llama conjunto imagen bajo el mapeo de F. Bien, ahora, Z la variable independiente, W la variable dependiente, vemos que para un valor de Z le hace corresponder un valor de W. Este W está en el plano que llamamos W, donde representamos a los números complejos, vienen sobre ese plano las imágenes de los Z a través de F, en este plano, donde la parte real U, la parte imaginaria B, entonces tengo W es U más IB, pero Z depende de X de Y. Quiere decir que este U de Z, donde Z es el par ordenado de XY, este U es una función de X de Y, y este B también es una función de X de Y. Quiere decir que cuando tenga la función de variable compleja, esa función se compone de dos funciones U y B, que son funciones reales, de dos variables que son reales. Cuando yo defino el número complejo, digo que es el par ordenado XY, donde tanto X como Y son reales. Entonces este U depende de X de Y. Esta U es una función de dos variables reales, de las de análisis matemático 2. Una función que tiene dos valores, dos variables reales, y que los valores que toma esta U también son reales, son funciones de R2 en R, tanto U como B. ¿Bien? Y esta F es una función de complejo en complejo. Es decir, una función compleja se compone de dos funciones reales de dos variables reales. Una función compleja consiste en un par de funciones reales de dos variables reales, U y B. ¿Bien? ¿Quedó claro? Sí, se entendió, profe. Bien. W, yo digo, W igual a F de Z. Bien. Este W es U más IB, en forma binomio. Quiero expresar F de Z en forma
binómica, por ejemplo, para esta función. ¿Bien? F de z igual a z menos i todo el cuadrado. Y sustituyo este z por x más y y luego desarrollo el cuadrado. Bien, acá primero lo que hago es agrupo la parte real por un lado, parte imaginaria por otro, y acá lo que hago es desarrollar este cuadrado, el cuadrado del primero más el doble producto de este primero por este segundo más el cuadrado de el segundo. Desarrollo el cuadrado de este binomio. ¿Bien? Esto queda y al cuadrado por i menos 1 al cuadrado. Y el cuadrado era menos 1. Bien, entonces me queda x al cuadrado menos i menos 1 al cuadrado más i 2 por x por i menos 1. Es decir, este sería u, que depende de x de y, en forma binómica. Bien, ahora tengo expresado en forma binómica. Y este sería la función b. ¿Bien? Función x y y, que son reales. ¿Bien? Este es u, y esto que está multiplicando la unidad imaginaria es b. ¿Bien? Ambas son funciones de dos variables x y y. ¿Bien? Son funciones reales, porque esto toma valores reales de esas dos variables, y los valores que va a tomar la función u y b son reales. ¿Bien? Luego, u más i b da complejo. Bien, acá habíamos dicho al principio que hablábamos de funciones uniformes y multiformes. La uniforme es la que ya conocen el concepto ya conocido, es decir, monovaluada. Una regla que a cada número complejo z que pertenece al dominio le hace corresponder un único. ¿Bien? En este caso es uniforme, es el concepto que ya conocen. Ahora, multiforme es una regla que asigna más de un valor a un punto z del dominio. No sería función en principio. De acuerdo a las definiciones que han visto hasta ahora, no sería función. Pero le damos función. Multiforme o multivaluada. Por ejemplo, esta función. F de z igual a z a la 1 medio. ¿Qué significa la 1 medio? Que para cada valor de z voy a tener dos valores distintos. Raíces cuadradas de el z que yo ponga acá. Yo pongo un z acá, un número complejo, elevado a la 1 medio significa que va a tener dos valores. ¿Bien? Entonces a cada z distinto de 0, en este caso para esta función, ya se corresponden dos valores distintos. ¿Bien? Es una función multiforme. A cada número complejo z distinto de 0, le hace corresponder dos valores. Si yo expreso este z en forma exponencial, teniendo en cuenta que el argumento de los números complejos tienen infinitos valores para el argumento posibles, ahora sustituyo este z por esto, acá queda elevado a la 1 medio, me queda r a la 1 medio, e a la i, tita dividido 2 más k pi. En este 2 con el 2, este que está ahí, cuando lo elevé a la 1 medio, se simplificó. Y el tita este se dividió, es decir, acá esto era 1 medio de tita más 2k pi. ¿Bien? Cuando hago distributiva me queda lo que está ahí. E a la i, tita sobre 2 más k pi. Donde tita es el argumento principal. Entre menos pi y pi.
Bien, ¿y esto cuántos valores va a tener? 2 valores. Entonces le doy los valores de K de 0 y de 1. Si aplico Euler acá lo que hago es esta exponencial, esa que está ahí, la puedo escribir así. Bien, acá se suman. Y queda esto que está ahí. Esto es igual a eso. ¿Ven? Porque se suman los exponentes y puedo escribirlo como E a la I, θ sobre 2 más Kp. Bien, pero acá lo separé y acá con esto, esa exponencial voy a usar Euler. Bien, esto lo dejo por un lado, este R en un medio de la raíz cuadrada de R. Por E a la I, θ sobre 2, y esto voy a usar la fórmula de Euler, coseno de Kpi más I seno de Kpi, con K0 y 1. Fíjense que con estos valores de K de 0, seno de 0 es 0. Cuando K vale 1, seno de pi también es 0. Quiere decir que esto se va a anular. Para los dos valores distintos que voy a tener, esta parte del seno se anula. Y esta va a dar, cuando vale 0, coseno de 0 vale 1. Cuando este vale 1, coseno de pi vale menos 1. 1 y menos 1 va a dar. Con K0 va a dar 1. Con K igual a 1 va a dar menos 1. Y ahí tengo los dos valores. En este, cuando le dé K igual a 0, va a valer 1. Cuando le dé K igual a 1, menos 1. Es decir, voy a tener los dos valores. Uno con K0, positivo. Y el otro menos, con K igual a 1. Con K igual a 1, esto queda menos 1. Profe, Sí, una consulta. O sea que esos dos valores siempre van a ser distintos. para z distinto de 0, tengo dos valores. Bien, z igual a 0 queda 0. Tengo los dos valores, más menos, raíz de r, e a la i, θ sobre 2. Bien, por ejemplo, tomo un número cualquiera, z igual a 1, tiene módulo 1, θ 0. Bien, más menos, bien, este θ vale 0. Entonces, e a la i 0, queda esto 0, este es más y menos 1. Para este valor, z igual a 1, tengo esos dos, las dos raíces. Para otro número complejo tendré otros dos valores y así. ¿Bien? Con z distinto de 0 tengo dos valores. Esta es una función multiforme. A cada uno z distinto de 0 le hace corresponder dos valores. Gracias, profe. Bueno. Definimos lo que es límite. En la definición de límite está basada en el punto de acumulación de un conjunto. En este caso, como hablamos del límite de la función, z0 tiene que ser punto de acumulación del dominio. Entonces vamos a considerar primero función uniforme. Ya no el caso multiforme. ¿Bien? De acá en adelante todas las funciones que vamos a ver van a ser uniformes. ¿Bien? Ya al principio lo vamos a aclarar que es función uniforme y luego ya se va a entender que cuando hablamos de función uniforme. Y si es multiforme, lo aclaramos. Si no decimos nada, nos estamos refiriendo a función uniforme. Por ahora lo vamos a aclarar varias veces y luego ya no lo aclaramos más. Cuando hablamos de función, suponemos que es uniforme. Bien, salvo que digamos que es multiforme, que aclaremos que es multiforme. Bien, supongamos de una función uniforme.
Z0, punto de acumulación del dominio. Z0 para ordenado, X0 y 0, o en forma binómica, L es un complejo, una constante compleja, ¿bien? El par ordenado U0, B0, U0 más I0, más I por B0. Y definimos límite, bien, de la siguiente manera. Decimos que el límite de la función cuando Z tiende a Z0 es L, sí, solo sí, bien, la misma definición de análisis matemático 2, quiere decir que para todo epsilon positivo existe un delta tal que para todo Z que pertenece a la intersección de un entorno, este es un entorno reducido. En un entorno, lo denotamos así, centrado en Z0 de radio D. Cuando es reducido, lo denotamos así. La diferencia entre un entorno y el entorno reducido es que S para el entorno, módulo de Z menos Z0 menor que R, es decir, todos los Z cuya distancia a Z0 sea menor que R son los puntos de un entorno de Z0, es decir, un disco abierto centrado en Z0. Si digo reducido, digo mayor que 0, menor que R. Quiere decir que la distancia de Z a Z0 es mayor que 0. Nunca puede ser Z igual a Z0. Quiere decir que en el entorno reducido la diferencia es que con el entorno es que queda excluido también el centro. ¿Bien? En el entorno, el centro forma parte del conjunto. En el entorno reducido, el centro no forma parte del conjunto. ¿Bien? Se le agrega esto, mayor que 0. Los Z cuya distancia Z0 sea mayor que 0 o menor que R, los que cumplen con eso, son puntos de un entorno reducido de Z0. Bien, en este caso delta le damos al radio. En vez de R, delta. Digo que este límite es L, si y solo si, en la doble implicación, si y solo si. Para todo epsilon positivo existe un delta, tal que para todo Z que pertenezca a la intersección entre un entorno reducido de Z0 y el dominio, ¿qué quiere decir esto? Esa intersección. ¿Qué significa? Que tiene que ser un punto del entorno reducido, pero que a la vez pertenezca al dominio. Bien, porque uno puede tomar un entorno reducido de un punto y ese conjunto, que es el entorno reducido, puede incluir puntos donde la función no esté definida. Bien. Entonces la definición dice que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta, tal que para todo Z que pertenece a esta intersección implica que los valores que toma la función para esos Z que cumplen con esta condición, es decir, de pertenecer al entorno reducido y a su vez al dominio, implica que los valores que toma la función en esos puntos van a quedar o van a pertenecer a un entorno centrado en L, en este punto, de radio epsilon. Es decir, van a quedar todos los valores que toma la función para este conjunto, todas las imágenes de este conjunto a través de F van a ir a parar en el interior de un disco centrado en L de radio epsilon. Eso significa. ¿Bien esto qué es? Que pertenece al entorno reducido de radio delta de Z0 intersección en el dominio. Esto es que pertenece al dominio, al entorno reducido. En todos los Z, cuya distancia Z0 sea mayor que 0, menor que delta, son los puntos de un disco abierto perforado en Z0. Y cuando hago la intersección, Z tiene que pertenecer al dominio.
¿Y esto qué significa? Que f en z pertenece a ese conjunto. Significa que los valores que toma la función, la distancia de estos valores a este L va a ser menor que epsilon. Quiere decir que estos valores que toma la función para estos puntos van a quedar dentro de un disco abierto de radio epsilon centrado en él. Bien, la interpretación geométrica es la siguiente. Estamos en el plano z de la variable. Acá los valores que toma la función. Supongamos que este conjunto que está radiado acá es el dominio. Quiere decir que un punto por acá no está definida la función. Acá sí está definida. Si yo tengo un punto Z0 y tomo un entorno reducido, quiere decir que los puntos que pertenecen a ese entorno reducido son todos estos puntos, excluyendo esta frontera y excluyendo el centro, porque es un entorno reducido. Pero ¿qué pasa? Estos puntos pertenecen al entorno, pero no forman parte del dominio. Es decir, acá no está definida la función. Bien, por eso digo entorno reducido, intersección con el dominio, en la definición. Bien, porque estos puntos, si bien pertenecen al entorno, no pertenecen a la función. Quiere decir que estos puntos no tienen imagen a través de él. Por eso la definición dice que para todo z que pertenezca a esa intersección, de forma de garantizar que sea un punto del entorno, pero que a su vez esté definida la función en ese punto del entorno. Es decir, esta intersección, ¿cuál sería? La intersección, geométricamente, sería en esos puntos que están ahí, esos puntos, estos no, en eso que está en rojo. Esa sería la intersección del entorno reducido con el dominio. Las imágenes de todos estos puntos, que el límite sea L, significa que la imagen de todos estos puntos, a través de F, van a quedar totalmente incluidos. La imagen de todo esto es esto, supongamos, este otro conjunto. Van a quedar totalmente incluidos dentro de este entorno centrado acá en el punto L de radio epsilon. Si el límite en Z0 es L, significa que, ¿qué dice la definición? Para todo epsilon. ¿Qué es para todo epsilon? Para todo epsilon es para todo entorno que yo tome acá, cualquier entorno que tome, centrado en L, voy a poder conseguir un entorno reducido del punto Z0, tal que la imagen de todos estos puntos, a través de F, van a quedar totalmente incluidos en ese entorno. Cualquiera sea el entorno que yo tome, siempre voy a poder conseguir acá un entorno reducido de este punto, tal que la imagen de todos estos puntos que forman la intersección de este conjunto a través de F van a quedar totalmente incluidos ahí. Esa es la interpretación geométrica de límite. Bien, si yo llamo S a ese conjunto que está en rojo, que es la intersección entre el entorno reducido y el dominio, luego la imagen de este conjunto S a través de F, supongamos que esto que está acá en negro, que ahora lo marco en rojo continuo, bien, va a estar totalmente incluida en ese entorno. Bien, es decir, que este límite en Z0 de la función CAL significa que para cada entorno que yo tome acá,
siempre consigo un entorno reducido de este punto tal que la intersección de ese entorno con el dominio, la imagen de todos esos puntos a través de F van a quedar totalmente incluidos en ese disco. Bien, quedó clara la definición y la interpretación geométrica del límite. Sí, profe. Bueno, acá hay unos teoremas sobre el límite, son conocidos, los álgebras de límites. Bueno, este teorema fundamental le podemos llamar, que dice lo siguiente: sea la función uniforme de complejo en complejo, que la puedo expresar bien como U más IB, donde U y B son funciones reales que dependen de dos variables reales con valores reales. Z0 punto de acumulación del dominio L, pertenece a complejo, una constante compleja, que este límite sea L significa o equivale a que, como F es U más IB, significa que este límite es L si y solo si el límite de la parte real de la función. ¿Cuál es la parte real de la función? La parte real de la función está. Este es la parte real de la función. Y este es la parte imaginaria de f. Que el límite de la función compleja sea L significa que se cumplen a la vez dos cosas. Que el límite de la parte real es igual a la parte real de L. Este L es un número complejo. Este Z, los Z están en el plano Z. ¿Bien? Y el otro plano W. ¿Bien? A un punto acá le hace corresponder un punto acá. A este, llamémosle L, U0 más IB0. Si el límite en Z0 de la función compleja es L, y equivale a que el límite de la parte real es igual a la parte real por un lado, a la parte real de L, y el límite de la parte imaginaria de F, que es B, es igual a la parte imaginaria de L. Las dos cosas. Es decir, este lo puedo calcular haciendo este límite y haciendo este límite. ¿Bien? Puedo calcular este límite de la función compleja haciendo los límites de las funciones reales de dos variables. Permite calcular el límite de una función de variable compleja partiendo de los límites de dos funciones reales, que son las funciones que la componen, U y B, ¿bien? De las variables reales X e Y. ¿Bien? El álgebra del límite, esto es muy parecido a lo de análisis matemático 2, tengo las dos funciones, Z0 punto de acumulación, en este caso, como vamos a ver, álgebra de límites, Z0 tiene que ser punto de acumulación, tanto de el dominio de F como de G. Bien, por lo tanto, tiene que ser punto de acumulación, supongamos que este es el dominio de F, este es el dominio de G, punto de acumulación de la intersección de los dominios. C es una constante compleja. Supongamos que el límite en Z0, bien, punto de acumulación de la intersección de los dominios de las dos funciones. Existe el límite en Z0 de F y también existe el límite para la función G en Z0. Entonces el límite de una constante por la función en Z0 es la constante por el límite de la función. El límite en Z0 de la suma o la resta de las funciones F y G es la suma o la resta de los límites
el límite del producto de la función en Z0 es el producto de los límites, el límite del cociente en Z0 es el cociente de los límites, siempre y cuando no se anule el límite del denominador en Z0. Bien, me puedo dividir por 0. Álgebra de límite. Bien. Continuidad. Acá también puedo definir continuidad como se define en análisis matemático 2. Bien, en un punto aislado no se puede aplicar el concepto de límite. ¿Por qué? Porque un punto aislado no es punto de acumulación. Por ejemplo, si yo tengo, supongamos que este conjunto y este punto forman el dominio de una función. ¿Bien? El dominio de la función es todo este conjunto de puntos y este punto también. Este punto, ¿cómo es respecto de este conjunto? Es un punto aislado. ¿Bien? Todos estos puntos pertenecen al dominio. Y este también. Este es un punto aislado del dominio de la función. Cualquier otro punto acá, todos estos puntos son puntos de acumulación del dominio. ¿Bien? Todos los puntos que tome acá son puntos de acumulación del dominio. Cumplen con la definición de ser punto de acumulación. Este no. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Cómo era la definición? Para todo entorno reducido que yo tome del punto Z0, implica que la intersección de ese entorno reducido, ahora vamos a poner delta abajo, de radio delta, intersección con el dominio, da distinto de el conjunto vacío. Para todo entorno reducido que yo tome de Z0, bien, supongamos acá un Z0, todo entorno reducido que tome, la intersección de ese entorno con el dominio es distinto de vacío. Para este punto, cualquiera sea el entorno, bien, la intersección entre el entorno y el dominio es distinto de vacío. Y siempre tengo puntos del dominio en esa intersección. En cambio acá, ahí tomé un entorno reducido, por ejemplo, de este punto, y la intersección con el dominio es vacía. ¿Por qué? Y porque si un entorno reducido no incluye el centro, y el centro es el único punto que pertenece al dominio. Por lo tanto, va a dar vacía la intersección. ¿Bien? Si yo tomo un entorno más grande, sí hay otro punto. No da vacía, pero que no cumple. ¿Por qué? Porque basta con que uno no cumpla, conseguir un entorno que no cumple, no cumple la definición, porque la definición dice para todo. ¿Bien? No dice existe. Si yo digo existe, bueno, acá puedo conseguir un entorno, bien, puedo conseguir este entorno, donde es distinto de vacío. En la definición del punto de acumulación dice para todo entorno reducido, el punto Z0 implica que la intersección de ese entorno con el conjunto da distinto de vacío. Entonces estos puntos son puntos de acumulación. Este no puede ser punto de acumulación. Él no cumple, por lo tanto no se puede aplicar la definición de límite a este punto. Entonces digo que la función es continua. Si el punto es aislado, sí es continuo. ¿Bien? Si no es aislado, para que sea continua, tiene que cumplir que el límite en Z0 de f es igual al valor de la función en el punto. ¿Bien? En este ejemplo, en ese ejemplo que di recién, vamos a dibujar la vuelta. Tengo el dominio de la función. Todos estos puntos, supongamos que sea este, nada más el dominio. ¿Eh? Todos estos puntos son puntos de acumulación, no hay ningún punto aislado. Para que sea continua, ¿qué se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir que el límite en Z0 de f tiene que ser igual al valor de la función. ¿Bien?